Alimentar al ego es uno de los más absurdos errores que cometemos y no nos percatamos de sus consecuencias sino hasta que estamos sumergidos en una situación tan agobiante que parece no tener salida. En aras de convertirnos en personas importantes, destacadas, exitosas o poderosas, inocentemente caemos en las seductoras promesas del ego para perseguir un estilo de vida material e insípido. Abandonamos nuestra propia identidad y nos relegamos a una vida que no se disfruta genuinamente, una vida de eterna frustración por ser alguien que no somos, demostrar lo que no tenemos y ocultar lo que verdaderamente queremos. El ego es un componente importante de la psique humana. Sin embargo, es altamente peligroso si no se logra integrar al ser. Este se puede convertir en un auténtico monstruo si se alimenta indiscriminadamente. En este video te presento: no alimentes a la bestia si no la sabes controlar. Cuando somos infantes, dependemos estrictamente de nuestros padres. No tenemos una conciencia desarrollada porque el mundo que experimentamos aún no tiene un significado. Son nuestros padres quienes nos ayudan a entenderlo y a significarlo. A medida que obtenemos experiencias, aprendemos a perseguir lo que nos agrada y a evitar lo que nos disgusta. Con el paso del tiempo, exploramos el mundo fascinados y aprendemos a relacionarnos con este. Conocemos nuevas caras, vivimos nuevas emociones, descubrimos nuevos sabores, aprendemos nuevas palabras, nuevos gestos, aprendemos a comunicarnos con nuestros protectores. Y así, gradualmente la información que adquirimos junto con las sensaciones que experimentamos dan paso a la constitución de nuestra conciencia individual. Cuando empezamos a tener una noción más sólida de nosotros mismos y empezamos a entender que somos un individuo diferenciado del otro, con sentimientos, sensaciones y emociones propias, nuestro ego empieza a surgir. El ego es la estructura psíquica que interactúa conscientemente con el mundo y le da significado. Es el núcleo de nuestra personalidad, lo que consideramos el yo. No obstante, este no abarca la totalidad de nuestro ser. El ego no contempla los aspectos inconscientes de nuestra personalidad, se limita a la experiencia consciente. Es en los primeros años de vida que se desarrolla ese despertar de la conciencia. Ya no nos limitamos a responder automáticamente ante los estímulos del ambiente, sino que experimentamos conscientemente el proceso continuo, estímulo, respuesta, consecuencia. Sin embargo, nuestra capacidad cognitiva sigue siendo limitada y tenemos mucho por aprender. Somos moldeados por las normas sociales y las enseñanzas de nuestros progenitores. Somos, de cierta forma, adiestrados para comportarnos de esta u otra manera. Nos dicen: no hagas esto, no preguntes eso, no digas aquello. Y en ese proceso configuramos nuestra identidad a partir de las instrucciones que recibimos y de los descubrimientos que hacemos. Descubrimos, por ejemplo, que podemos ser humillados brutalmente por nuestros compañeros si cometemos una equivocación, que seremos juzgados si mostramos interés en algo que no es bienvenido en nuestro hogar, que los adultos ocultan información indiscriminadamente, pero no sabemos por qué, y que tenemos la obligación de hacer todo perfectamente o no seremos suficientes para nuestros padres. A medida que pasan los años, crecemos ocultando lo que nos hace vulnerables y resaltando aquello que nos hace destacar. El ego, que una vez emergió como el vínculo entre el ser y el mundo exterior, es el que saca la capa y la espada para protegernos de la brutalidad del mundo. Nuestra vida es un conglomerado de experiencias positivas y negativas que estructuran nuestra personalidad. Absolutamente todos vivimos tanto experiencias traumáticas como memorables. Sin saberlo, crecemos con vacíos emocionales, ya sea por la ausencia materna o paterna, el abuso, las burlas, los castigos, las humillaciones, los desprecios e incluso el hecho de ser ignorados. Estos son los catalizadores por excelencia que el ego utiliza para construir máscaras que nos permiten interactuar con el mundo sin tener que ser consumidos y vulnerados por este. Dependiendo de las vivencias de cada uno, escogemos diferentes caminos. Algunos nos retraemos y fantaseamos en nuestro propio mundo. Otros nos desquitamos emocionalmente con las personas y perdemos la empatía. Y hay de aquellos que nos camuflamos como camaleones configurando una personalidad para cada situación. Las tácticas defensivas del ego son diferentes para cada persona. Es cuando tristemente perdemos la inocencia de la infancia y nos desarrollamos como individuos afectados. Ya no actuamos con naturalidad, sino que queremos pretender ser esto o tener aquello. Dejamos de experimentar la vida para vivir estratégicamente.
Es aquí cuando el ego, en busca de proteger nuestra integridad y de presentarle al mundo una fachada respecto a lo que somos realmente, se encarga de crear un elaborado escenario en el que es protagonista no solo de nuestra historia, sino de la vida de los demás. Su teatro es tan complejamente estructurado que hasta nosotros mismos empezamos a creer la historia que nos cuenta. Aquí es donde ocurre la sobreidentificación con el ego. Nos identificamos más con lo que el ego demanda que con lo que nuestro ser anhela. Justo en ese momento es cuando empieza el verdadero problema, cuando se crea una versión distorsionada de nuestra realidad. Primero, recurrimos a conductas que buscan inherentemente la validación externa. Actuamos, pensamos y hablamos de forma tal que esperamos recibir aprobación y elogios del grupo de personas con el que tenemos afinidad. Este fenómeno es muy recurrente en las redes sociales cuando se sube un post que refuerza la imagen idealizada de nosotros. Queremos mostrar al mundo la mejor parte de nuestra vida y esperamos que sea correspondida con likes y comentarios. También se ve reflejado en las afiliaciones políticas e ideológicas. Con miedo a pensar por nosotros mismos, nos unimos al rebaño para no ser discriminados o juzgados por nuestra forma de pensar. Segundo, nos comparamos constantemente con los demás frente a lo que son, hacen y tienen. En esas comparaciones generalmente buscamos un sentimiento de superioridad. El ego es tan audaz que si percibimos a una persona de un nivel inferior a nosotros, miramos con desprecio y nos sentimos bien con nosotros mismos al no ser o hacer lo que esa persona es o hace. Y por otro lado, si percibimos a una persona de nivel superior, encontramos las razones necesarias para desmeritar y criticar lo que son y hacen con el fin de sentirnos bien por no ser o hacer lo que esa persona es o hace. En cualquiera de los dos escenarios, buscamos razones para sentirnos bien con nosotros mismos, no por lo que somos, hacemos o tenemos realmente, sino por la inseguridad que yace en nuestro interior de ser percibidos como inferiores, insuficientes o despreciables. Esto conduce a la necesidad de estar a la moda, disponer de los últimos dispositivos electrónicos, pensar de acuerdo a las tendencias o hacerlo socialmente aceptable con el único fin de sentir pequeños destellos de superioridad respecto a las personas que no tienen, hacen o piensan lo mismo que nosotros. Tercero, evitamos anímicamente aceptar nuestras debilidades y errores. Racionalizamos nuestras acciones aun cuando sabemos que son incorrectas y buscamos cualquier tipo de excusa para no entrar en autocrítica. Al ego le cuesta enormemente criticarse a sí mismo. Por eso busca argumentos elaborados para justificar nuestro comportamiento. Esto se ilustra en las personas manipuladoras que, siendo incapaces de reconocer sus faltas, recurren a maniobras lingüísticas y no verbales para justificar su conducta. Cuarto, hacemos que nuestro valor dependa de logros, posesiones y estatus. Basamos la valía de nuestro ser en aquello que podemos presentarle al mundo. Buscamos que lo que aspiramos ser sea lo que nos posicione en un mejor estatus social o en un mejor poder de adquisición, con el único objetivo de demostrarle al mundo que somos importantes. El ego desea sentirse importante porque no tiene amor en sí mismo, y al no haber amor, tiene que buscar fuentes que reconozcan su valor. Este punto se puede observar en aquellas personas que alardean de tener poder y estatus con su famosa frase, «Usted no sabe quién soy yo». Personas que, si bien disponen de cualidades indiscutibles para alcanzar un nivel de poder y riqueza favorable, proyectan un alto nivel de inseguridad y conflicto interno. Quinto, ante la ausencia de naturalidad, emulamos e imitamos la conducta de personajes reales o ficticios. Adoptamos un estilo de vida que se fundamenta en copiar más que en construir. Nos despojamos del sentido crítico de lo que hacemos y pensamos para adoptar la vida de un personaje que ya está escrita. El ego entonces formula un escenario en el que nos convertimos en X o Y personaje y nosotros inocentemente creemos que estamos viviendo su vida. El ejemplo más evidente e irónico es la sobreidentificación con el sigma o el alfa, dos categorías que, si bien han sido construidas socialmente a lo largo de esta década, carecen de cualquier tipo de sustento. Esto se observa en el puñado de hombres que anhelan categorizarse a sí mismos como alfas, copiando comportamientos, gustos, filosofías y estilos de vida, sin ejercer mínimamente el criterio propio. También se puede observar en la absurda necesidad de algunas personas de imitar a Thomas Shelby, por ejemplo, un personaje con una vida trágica de una época completamente diferente y de eternos conflictos internos. Existen más conductas relacionadas a la sobreidentificación con el ego. Sin embargo, cuando no se hace un debido trabajo de autocrítica y de reflexión, el ego permanece en poder,
Se convierte en una bestia indomable e inteligente y nos seduce a vivir una vida materialista, consumista, superficial, falsa y autodestructiva. Y como un ácido que corroe la superficie, el ego desmedido corroe anhelos, deseos, gustos, hábitos, actitudes, pensamientos, estilos de vida, esperanzas, virtudes, defectos, relaciones y todo cuanto pertenezca a la vida humana. Y esto resulta altamente grave, porque terminamos viviendo una vida de confusión. No sabemos si la vida que tenemos es propia de nosotros o es propia del ego. No sabemos si nuestros gustos son propios nuestros o si son del ego. No sabemos si lo que aspiramos o lo que queremos ser es propio de nosotros o es propio del ego. Cuando el ego es el que domina nuestras acciones, vivimos una vida hipócrita, tan hipócrita que hasta nos mentimos a nosotros mismos. Ya nos había advertido Dostoyevsky que mentirse a uno mismo resulta inevitablemente en la carencia de amor propio, y qué desgracia vivir para los demás y no para uno mismo. Si se alimenta demasiado el ego, este termina construyendo una especie de show de Truman. Parece que vivimos tranquilamente en nuestras comodidades y libertades, pero todo es un escenario elaborado. Personajes, aspiraciones, deseos, relaciones, todo es parte de un teatro. Y justo como Truman, llegamos a un punto en el que estamos gritando internamente por salir y disfrutar de la vida por lo que es, porque el ego no sabe vivir. Este tan solo es una guía que, si no se integra apropiadamente al ser, resulta domando nuestra razón, destruyendo cada área de nuestra vida. Porque no solo afecta a nuestra psique, las relaciones se tornan superficiales, nuestra autoestima depende del exterior, nuestras aspiraciones no son propias, nuestras pasiones se olvidan y entramos en un profundo estado de desconexión tanto con la realidad como con la vida misma, porque vivimos las fantasías del ego. Nuestro ser está a la espera de ser liberado. Es el ego que nos dice: ¿pero qué pensarán las demás personas? ¿Pero cómo te sentirás cuando te rechacen? ¿Pero qué pasará cuando digas la verdad? Pero tú quieres ser Thomas Shelby, ¿por qué ser tú? Tú no eres nadie. Pero ¿cómo vamos a hablar en público si nos pueden humillar? Pero ¿cómo vas a vestir así si esa ropa no es de marca? Pero ¿cómo vas a escuchar esa música si a nadie le gusta? En algún momento has experimentado una extraña sensación de querer simplemente disfrutar por un momento de la vida, dejar de preocuparte por las circunstancias adversas y simplemente vivir, reír, danzar o jugar, aceptar lo que venga y salir adelante sin pensar en lo que dirán. Estoy seguro de que una parte de ti anhela despojarse de las demandas del ego y vivir en paz consigo mismo. El ego es el que nos atormenta, es el que nos induce el miedo, es el que nos impone creencias limitantes. El ego es cosa seria, nos somete a una vida que ni siquiera queremos vivir. Diría Carl Jung que una vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Por eso, mi estimado, te invito de corazón a que vivas en paz contigo mismo, que reflexiones respecto a lo que proviene de ti y lo que proviene del ego, que puedas diferenciar en tu vida lo que es auténtico, propio de ti, que cultives amor propio para poder experimentar una mejor calidad de vida, que te construyas como un hombre soberano de sí mismo, porque no hay hombre más poderoso que aquel que se conquista a sí mismo, como diría Séneca. Te invito, mi estimado, a buscar el camino, la verdad y la vida. Si quieres adentrarte en el camino hacia la virtud, te recomiendo el libro Legado, el libro que te introduce en las enseñanzas de los hombres más importantes de la historia. Lo puedes encontrar justo aquí.